Te habla Diego Cáceres de Banca Pueblo. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches y bueno, primero agradecerte la invitación para poder hablar de un tema tan importante como es la ley de salud mental, ¿no? La ley 26657. Bueno, muchas gracias, Walter, por a esta vez, altas horas de las noches. Y bueno, gracias por estar ahí, hacer el esfuerzo y tenerte en Banca Pueblo y, bueno, y hablar de un tema, claro, sumamente importante y más Seguro. estos últimos años, que ha resonado mucho en los medios masivos de comunicación por diferentes casos que se han hecho públicos, ¿no? Como el Exacto. caso de Palermo, que mató al policía, bueno, lo de Chano hace poco y, bueno, y otros casos. Ley de salud mental, que fue derogada en el 2010, ¿sí? Sancionada Ujú. en Sancionada. 25 de mayo del 2010, promulgada el 2 de diciembre del 2010. Ya ha pasado 12 años, casi 12 años Exacto. de la Ley de Salud Mental. Y, y bueno, estás trabajando mucho con tu equipo Sí, sobre la ley de sí, es salud verdad. mental. Contanos, ¿por qué estás trabajando sobre la ley de salud mental 26.657 y en qué? Mirá, esto es una ley que a mí hace mucho tiempo me estaba haciendo ruido, de que había cosas por modificar. Claramente, como lo decís vos, situaciones públicas o mediáticas hicieron que se hiciera público la problemática y eso es lo público. Tengamos en cuenta lo no visible, ¿no? Que muestra claramente las situaciones complicadas, por ejemplo, en el caso de las adicciones, en el cual tanto la familia como el paciente está en un total estado de desamparo, ¿no? Esta ley como que desde ahí no responde. Y justo estaba escuchando Roque, ¿no? La persona que Roque, estuvo sí, sí, antes, Roque Medina. un gusto lo poquito que escuché, y realmente es así, es como que nosotros los psicólogos en la nueva ley ocupamos lugares que yo creo que desde mi lugar como psicólogo, desde la ética, hay espacios que no corresponden que tengan que ver conmigo, digamos, ¿no? Yo creo que el tema de la definición de una internación, igual que el tema de la medicación, es algo que compete al psiquiatra. Yo creo que esta ley claramente le falta una visión médica y científica, ¿no? Está como muy apuntadas en el psicólogo, y en realidad, a ver, lo que yo valoro de esta ley es el trabajo interdisciplinario. Creo que eso es totalmente positivo. Sí, Uno tal tiene cual. que trabajar Y con de el hecho psiquiatra, de hecho que tengamos una ley, no hay países que no la tienen. Exactamente, exactamente. Y un terapista ocupacional, Ujú. trabajadora social. El tema, bueno, que creo que falta esa visión científica que es necesaria. Vos fíjate que en uno de los artículos plantea que la firma de la internación puede ser en forma indistinta, tanto por un psiquiatra como por un psicólogo, según quien esté, y realmente creo que nosotros como psicólogos estamos formados por otra cosa. Digamos, Ujú. no tenemos esa visión médica para definir una internación. Obviamente estamos hablando de la involuntaria, ¿no? Sí, Porque sí, sí. claramente esta ley, una de las patas que tiene flojas o que tiene para modificar es el tema de las internaciones, ¿no? El tema de la internación voluntaria, que vos sabés bien Ujú. que si el paciente no se quiere internar, no se interna o define cuándo termina esa internación. Y realmente creo que si esa parte de la ley se puede modificar, se van a salvar vidas y obviamente va a mejorar la calidad de vida de muchas personas, ¿no? Claro. Hay como una visión como muy negativa de las internaciones, ¿no? Como algo de carácter restrictivo, como una medida excepcional, ¿no? Como marca claramente que tiene Como un que ser castigo, breve, ¿no? ¿no? Como Que si fuera dentro de que es las un castigo. opciones hay que elegir la más breve y realmente creo que Ujú. tiene que ver con el caso a caso y con el paciente a paciente si necesita que esa internación sea más breve o sea más larga. Bueno, justamente acá el artículo 20, ¿no? Habla de la internación involuntaria de una persona, Exacto. debe concebirse como recurso terapéutico excepcional, era lo que decías recién, en Ujú. el caso de Sí, que sí, no sean posibles los abordajes ambulatorios, y solo podrá exactamente. realizarse cuando, a criterio del equipo de salud, mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí Sí. y para terceros, para Y que ahí proceda la internación. digo, Sí, dale, discúlpame, ¿no? Hacemos hincapié esto que dale, habíamos paramos ahí, hacemos charlado un con punto. vos, ¿no? Esto del riesgo inminente y del riesgo potencial. Claramente la ley tiene que plantear esto, ¿no? La posibilidad del riesgo potencial, que el profesional pueda anticiparse a la situación y no que sea el riesgo inminente que solamente se actúa cuando ya el hecho ya se actuó, digamos, ¿no? En el cual se puede perder una vida, una persona puede salir lastimada, se pone en riesgo él, pone en riesgo a los demás, y eso habla de lo inminente.
claramente en esta ley tiene que modificar esta visión de las cosas para un riesgo potencial. Nosotros con mi equipo estábamos trabajando, nosotros juntamos el 7 de abril con la diputada María Luján Rey Ujú. para hablar sobre el tema de la ley de salud mental, luego presentamos un escrito para el 19-20 de abril y bueno, estamos trabajando a ver si podemos llegar a modificar la ley. Claramente, uno de los temas, bueno, es el tema internaciones, otro Ujú. tema también es el tema de la medicación. Vos fíjate que cuando plantea el tema de la medicación en el artículo 12 lo Sí. toma como, no tomarlo como castigo, ¿no? Como un recurso terapéutico, claramente lo es. Digamos, si esto lo llevamos a un esquizofrénico, un psicótico, obviamente que esa medicación no tiene que ver con un castigo, sino con asegurar una mejor calidad de vida. ¿No? Entonces hay como ciertas cuestiones como Me estigmatizadas, sacaste ¿no? la El tema palabra de la de... boca. Me suena a estigmatizar en este caso al psiquiatra, ¿no? Digo, Exacto, también, a ver, también también. vamos a hacer, también vamos a poner toda la carne sobre la parrilla, como dice el dicho, ¿no? Digo, a ver, hay psiquiatras o hubo psiquiatras que metieron medicación donde no había que meter nada, que Totalmente hicieron de mala acuerdo. praxis, claro, sí. Hay Sí, 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 lugares sí, sí. de internación donde a las personas se la trata como un pedazo de cosa y no se las trata como una persona que Sí, tiene derechos, etcétera. Sí, claramente sí. sí, digo, Sí, hubo excesos, pasan, claramente, claro, claro que Diego. sí, no vamos a decir que siempre todos los abordajes han sido eh, No, no, pertinentes, porque no, digo, ha pasado en todos los ámbitos, pasa en el ámbito educativo, pasa también con seguro. la policía, los médicos, todo el mundo, ¿no? Pero ya ponerlo de la manera Pero, que lo ponen, ¿no? Cómo está redactado el tema, es cómo está redactado, exacto. ¿no? Sí, como si se diera por hecho de que va a pasar eso, ¿me Claro, sí. entendés? Me da que está mal Me parece redactado. que Si me apurás, el digo, error está mal es, redactado. claro, el error es, viste, enfocarlo de esa manera. Digamos, yo creo Ujú. que es apostar a la salud y ahí es donde juega. A ver, esto yo lo relaciono poner con este ejemplo que trajiste vos, poner con el tema escuela, ¿no? O Ujú. con la escolaridad. Digamos, si cada escuela que no funciona la cerramos, estamos Claro. complicados. Yo creo que en ese momento la ley no tendría que haber apuntado a cerrar, sino a optimizar Ujú. el trabajo de los profesionales, optimizar cómo estaban las instituciones, y ahí claramente es donde juega otro personaje importante dentro de esta ley o protagonista, que es el órgano de revisión. Digamos, Exacto. si el órgano de revisión funciona como tiene que funcionar, siguiendo al paciente, siguiendo la internación, siguiendo el Ujú. alta, hubo cosas de excesos que no tenían que haber pasado. ¿Mm? Sí, Yo creo tal que ahí cual. se jugó, viste, hay como una especie de pulseada, como lo planteaba un poco Roque Ujú. en la primera ley, en la primera de todas, el psiquiatra tenía un lugar más preponderante y el psicólogo nosotros casi no estábamos, Ujú. y en esta segunda ley pasamos al otro extremo. Me parece que hay que lograr algo equilibrado en el cual el trabajo interdisciplinario tiene que estar, Ujú. pero que en definitiva la parte médica la define el psiquiatra. Obviamente trabajándolo en equipo con los distintos profesionales que forman parte de ese grupo interdisciplinario. Pero sí, como decís vos, hubo demasiados excesos. Ujú. Y por otro lado, fíjate, cuando habla de la cuestión edilicia, también vuelve a aclararlo, ¿no? Esta cuestión de que no tienen que, está prohibido la construcción de manicomios o En el de artículo 27. neuropsiquiátricos, como si fuera la única forma de abordar a Ujú. nivel institucional, y en realidad nosotros estamos apuntando, y vos lo sabés bien, al tema de la comunidad terapéutica, Tal cual. en el Ahí, cual se ahí lo vamos. reeduca, ¿no? Se lo Sí. reinserta socialmente. Ujú. Sí, sí, restituye derechos, no es que se le saca. Y quiero hacer un parate ahí, déjame leer unos mensajitos que se me van Dale, juntando. Juan Jiménez dice, por favor, no se olviden de hablar de los operadores socioterapeutas, somos la base de la comunidad terapéutica. totalmente. No nos reconocen nuestro trabajo, mucho trabajo en negro o en relación de dependencia encubierta. Me Bien. encanta mi profesión, pero muchas veces pienso que pienso en trabajé, bueno, no sé, hay algo que está mal escrito, me parece, de otra cosa. Mm,
para desamparados, bueno, dice que estamos desamparados, coordinamos grupos, administración de medicación, hacemos talleres, bueno, menciona varias funciones del Sí, operador realmente el socioterapeuta. lugar del operador terapéutico es más que importante, ¿no? Creo que tendría que tener lugar claramente dentro de lo que son los grupos interdisciplinarios. Sí, totalmente, ¿no? Es un rol clave dentro de un equipo interdisciplinario de abordaje en adicciones. Y Exacto. mirá, digo, para responderle a Juan, porque ya nos preguntó al principio del programa, digo, sí, es una profesión de la cual no tiene, que entraría si vamos al sindicato, a llevarlo al sindicato. Lo llevamos al sindicato, tendría que entrar en el que tenemos, que es de sanidad, y en el de sanidad no hay una categoría que diga operador Exacto. socioterapeuta, o sea, no hay una ley, no hay una categoría. Y bueno, hay que hacer un trabajo ahí para que tenga el reconocimiento los Sí, operadores y totalmente. las operadoras, obviamente, para que... Y bueno, hoy por hoy, igual muchos trabajos están mal pagos, informales. Así que bueno, no es solamente le pasa al operador lastimosamente, sino también a muchas profesiones, muchos empleados, muchos operarios que Y quizás, están... Diego, incluirlo, si llega a haber una nueva ley de adicciones, del reconocimiento al operador Sí, sí, terapéutico, ¿no? Dentro totalmente. de esa ley, La claramente. ley específica en adicciones. Adriana Rodríguez dice, un temazo, un gusto escucharte, Walter, Adriana de Mendoza. Eh, Muchas gracias, un Eh, saludo. María Hueche dice, buenas noches, estoy sintonizando desde Gangan, Chubut. Gracias, mira, Oh, la gente de Chubut, de Mendoza, qué Chubut. bárbaro. Un saludo. Mónica dice, coincido cuando se hizo la ley, era más ir en contra las institucionalización que en pos de la complejidad de la salud mental. También nos dice María Cristina, soy técnica superior socioterapeuta. Mónica dice, innovador fue abrir el campo comunitario e interdisciplinario que dio lugar a nuestros dispositivos. ¿No? Esto que mencionabas Sí, vos de que se abrió el juego, ¿no? La ley. eh, exactamente. eh, a ver, uno no está en contra de la ley, lo aclaro porque a veces dice, están en contra de la ley, están en contra de los derechos humanos. No, no estamos en contra de la ley, sino que lo que siempre decimos es que hay que mejorarla, hay que actualizarla. Exacto. Digamos, Hay han que pasado dejar lo que 12 está años bien, ya y... ¿no? Digamos, tiene aspectos que están bien, el tema de, ya te digo, del trabajo interdisciplinario, de los Ujú. derechos, ¿no? De la no discriminación en función de tener un diagnóstico o haber tenido una internación. Creo que son muchos los aspectos que están generalmente concentrados en el artículo 7 Ujú. de esta ley, que obviamente habla de derechos que, bueno, que no estaban. Pero bueno, volviendo al tema de la medicación, Sí. fíjate que aclara del no castigo, aclara que no sea para beneficio de terceros. Claramente hubo situaciones de exceso, que bueno, que no tendrían que pasar. Pero yo creo que es marcarlo desde lo que sí se puede y no desde lo que no. Vos fíjate que en el tema de adicciones específicamente, en el artículo 4, lo único que hace es reconocer la problemática y que forma parte de la política de salud mental. Un Tres artículo, renglones. un artículo que lo Digamos, metieron, lo metieron a no la hay mucho fuerza ahí. más. Y mira, yo justo estoy acá con el artículo 27, ¿no? Que lo mencionábamos recién, que recién queda prohibida por la presente ley la creación de nuevos manicomios neuropsiquiátricos o Exacto. instituciones de internación monovalentes, comunidad Claro. terapéutica, entre comillas que lo digo yo, ¿no? Entre Sí, paréntesis sí, lo sí, digo sí, yo. sí. Públicas o Sí, sí, sí. privadas. En el caso de las que ya existentes, deben adaptar a los objetivos y principios Sí, expuestos hasta su sustitución definitiva por los dispositivos claro. alternativos. Sí. Bueno, ¿a dónde están los Y dispositivos? fíjate esto, Diego, fíjate esto, que lo que propone como alternativa es el hospital público. ¿Entendés? Digamos, Sí, fíjate que vos sabemos en qué condición están, no puede caer en un mismo hospital al mismo momento un intento de suicidio, adicciones, una depresión. sí, una Digamos, mujer esto embarazada. necesita más especificidad. Claro. ¿Entendés? Digamos, que sea mucho esas instituciones monovalentes, que la idea de nosotros que vuelvan a crearse desde la comunidad terapéutica permita abordar en forma específica Ujú. los distintos trastornos, porque no son todos iguales ni todos se abordan de la misma manera. Cuando hablamos de adicciones, no solamente hablamos de toxicomanía, Claro. hay un montón de adicciones. Entonces, obviamente, el abordaje tiene que ser distinto, por eso nosotros hacemos hincapié en la especificidad de la unidad monovalente, de la institución monovalente. Ujú.
Dice el artículo 28, ¿no? Las internaciones de salud mental deben realizarse en hospitales generales, lo que mencionaba recién. Exacto. Digo, no hay internaciones para personas con problemas de adicción, toxicomanía, drogadependencia, llámenlo como quieran, no hay, Sí, no lo ve. no hay. Entonces, ¿dónde van estas personas que tienen esta problemática si te están diciendo que las que están hay que cerrarlas? Echa la ley, le echa la trampa, dice el refrán. Tenemos ahora un montón de comunidades terapéuticas que no estaban habilitadas y vaya a saber Dios qué es lo que sucede Sí. ahí también, ¿no? Todas las que Y eso, cerraron, ¿no? y todas las que cerraron, digamos, es bastante complejo, digo, varias cosas no se han tenido en cuenta y está bien, ya está, ya pasó, no se tuvo en cuenta, bueno, tengámoslo en cuenta ahora, sentémonos a charlar y ver de Sí. qué manera podemos mejorar esta ley, porque claramente se puede mejorar. Hay algunas personas que la defienden como, no sé, viste, como la Biblia, Pero no, te y digo la digo, está hecha verdad, por persona Diego, no sé la de ley, ¿no? dónde. No, no, está hecha por persona, así que se puede Ese es el mejorar. punto. Digamos, no sé desde dónde podés defenderla. Ujú. Te voy a repetir, me parece que juega una cuestión, viste, de ética. Eh, Vos fíjate que claramente en este tema de la ley, creo que uno de los que más tendría que formar parte y brindar opinión es el Colegio de Psicólogos. Ujú. Y Sí, sin embargo, hasta ahora, digamos, claro. mutis por el foro, digamos, salvo Walter Retamosa y un par más, Ujú. digamos que asumimos que no es viste, un tema, nosotros podemos abarcar todo. No Claro, es totalmente. así. Por eso, viste, cuando yo lo escuchaba a Roque diciendo así, Ujú. los psicólogos abarcaron todo. Ujú. Sí, lo abarcaron cierto tipo de psicólogos, Ujú. digamos, de los cuales yo no estoy incluido. Digamos, para mí es fundamental la pertenencia y saber hasta dónde uno llega. Claro. ¿Me entendés? Digamos, todo lo que tiene que ver con la escucha analítica tiene que ver conmigo. Cuando Ujú. llega el tema de la medicación, es la interconsulta con el psiquiatra. Tal cual. ¿Viste? Digamos, yo no estoy de acuerdo con el psiquiatra que se pone en escucha, porque una cosa es escuchar para una medicación o para un seguimiento, y otra cosa es la escucha analítica, son dos Ujú. cosas distintas. Sí. Digamos, a mí, cotidianamente, me dice, Walter, mira, ¿qué te parece? ¿Puedo tomar, no sé, 0,5 a la mañana? Digo, no, 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 no. O Ujú. llamarlo al doctor. Claro. Digamos, el tema de la medicación no tiene que ver conmigo. Entonces, si nosotros tenemos claro esos límites, se trabaja mejor. Esta ley, como que esos límites se difuman, ¿me entendés? Digamos, el psiquiatra perdió un montón de espacio, y es necesario. Nosotros en el trabajo interdisciplinario es necesario. Antes de esta ley, cuando vos tenías un paciente con una ideación suicida, Ujú. vos llamabas al psiquiatra, decís, mira, yo lo veo así, me planteó esto, ¿vos cómo lo ves? Y sí, yo veo lo mismo. Bueno, es una internación y sí, va a haber que internarlo. Digamos, y vos le salvabas la vida a esa persona, porque Claro. tranquilamente podía tener un momento de crisis nada más. Sí, 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 sí. Y Tal después cual. de esa internación seguir con su vida. Hoy por hoy eso no se puede hacer, porque si el paciente dice, no, yo no me quiero internar, sabes que por más que esté la familia, y no, y bueno, y así ahí lo relacionamos con Chano, con Ujú. la droga adulterada. O fíjate el tema de la droga adulterada. Mm. Digamos, le daban el alta a la persona y a las 3 horas volvió otra vez. Sí, pero era casi, no, esto es lo que hablábamos del riesgo potencial, era casi Exacto. obvio que iba a pasar eso. Digo, no hay No que sé, hay ser muy mucho por especialista o hacer, muy, ¿entendés? muy conocedor de la materia cuando hablamos de adicciones, ¿no? De que es un comportamiento compulsivo que va en contra, muchas veces en contra de su voluntad. Yo he conocido muchachos que iban Exacto. llorando a comprar cocaína, iban llorando de no querer consumir y no podían frenarse, no podían detenerse y los pies los llevaban a ir a comprar cocaína y consumían Sí, llorando. sí, sí, sí. ¿No? Digo, Sí, juega totalmente lo compulsivo. Entonces, ujú. viste, cuando te plantean, como plantearon ese día, no, fíjate si comprás, si no comprás, pues ¿y a quién se lo está planteando eso? La reducción de daño, decís. Mm, Claro, viste, digamos, pasó el mismo día de que pasó lo de la droga adulterada, ujú. alguien de un cargo gubernamental dijo, no, fíjense, no compren por la duda. Claro. Digamos, no es por ahí. Y después, bueno, esta Tírenla, campaña última de dijo Bernie, Morón, tírenla. terrible. Esta campaña de Morón realmente, Mm. vos sabés que eso se dio en un espacio público donde había familia, donde había niños, donde había niñas, donde iban a un festival al aire libre y se encuentran con un folleto con ese contenido. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Digamos, de que vos decís, bueno, está destinado a la persona que consume. Y la persona que no, y Claro. así todo el que consume. La idea es que no consuma, no que consuma de otra manera. Ujú. Digamos, Pero realmente no se entendió esa campaña. eh,
Lo bueno de esta política de reducción de daños, que es la única que hay, porque Ujú. no hay de que las personas no consuman, vos fíjate que no hay. Si te No, llega un y folleto, si te tendría que haber. llega o te llega alguna publicidad, es consumir poco, no mezcles, reducción de daños, no te llega. Sí, 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 No sí. de no consumas directamente, no consumas que te va a hacer daño, no, bueno, consumí, pero de a poquito y fíjate tu cuerpo qué reacción tiene, no, una locura. Una locura. La Pero verdad bueno, que yo como creo que agente de primero lo salud, vos pensás primero, que hubo gente de salud que defendió esto. Vos decís, sí, ¿desde sí, sí. dónde? No, Digamos, no, una si locura. vos apuntás a la salud, ¿desde dónde realmente? Y aparte, ¿dónde está parada la persona, no? Cuando está haciendo, ¿dónde está parado? ¿En la salud, en la enfermedad, en crisis? ¿En qué situación está Exacto, para? exacto, La subjetividad de exacto. cada uno también Vos juega sabés que en mucho el acá. tema de adicciones es como lo plantea el prefijo, ¿no? De lo normal, de lo anormal, Ujú. de lo típico y de lo atípico, por ejemplo, lo que tiene que ver con las adicciones, el prefijo a como no, la no dicción, ¿no? La Ujú. adicción como no dicción, como lo no dicho. Sí. Entonces hay muchísimo para trabajar de eso no dicho que hace que se llegue a eso compulsivo que vos planteás. Analía Vázquez dice buenas noches. Analía desde Castelar. Gracias, Analía, por estar escuchando y acompañarnos también. Un Eh, saludo. Se iba a decir algo que se me fue. Acá nos dice, Juan dice, necesitamos comunidades terapéuticas públicas, las familias no pueden Sí, pagar las altas cuotas y son derivados totalmente. a ambulatorios que no funcionan. Dice, ¿no? Sí, también es algo Eso bastante tiene razón. Vos problemático. fíjate Ujú, que se plantea también la ley, todo desde lo ambulatorio, ujú. Claro, digamos, claro. y sabemos desde el vamos que hay ciertos niveles de adicción o ciertos trastornos psiquiátricos Sí, que que ya desde el vamos necesitan lo mayor ambulatorio no contención. sirve, No, que no necesitan da resultado. mayor contención. Y aparte, bueno, lo que decíamos recién, hay personas que dice que primero, la ley dice, ¿no? Que hay personas que primero tendrían que pasar por dispositivo ambulatorio y de última, si no le ha dado resultado, ir a, Claro, un tratamiento de internación. Digo, a veces es el primero, la primera alternativa, no es primero exacto, probemos un ambulatorio y si no resulta, vemos la internación. Necesita una exacto. internación ahora, no probemos Por con un eso, ambulatorio a ver qué onda. escúchame, digo, hasta que hace ese recorrido vos no sabés si la persona llega a esa No, sabes, internación. tiene 20 sobredosis, yo qué sé, le puede pasar de todo, pues está Por eso te altamente digo, en esta riesgo su ley vida. claramente apunta más a los derechos de las personas y se olvida del derecho a la salud. Porque Ujú. vos a una persona que está en una adicción o que tiene un trastorno psiquiátrico severo, ya tiene una voluntad que está viciada, Sí, sí. que está condicionada y esta ley lo avala para que diga, no, listo, yo me doy el alta, hoy ya no quiero ir más al tratamiento o yo no me quiero internar. Walter, ahí quiero 12 años de esto. Walter, quiero que puedas, yo sé de qué estás hablando, pero digo para la gente que nos está escuchando, estamos con el licenciado Walter Retamosa, psicólogo de la Ley de Salud Mental 26.657, y bueno, él junto con su equipo están trabajando para mejorar, para aportar, para actualizar la Ley de Salud Mental en algunos artículos que algunos se fueron mencionando. Cuando decís voluntad viciada, ¿no? Sí, Porque dice, bueno, si la persona tiene que presentar voluntad para hacer un tratamiento, ¿no? Cuando estamos hablando de un sujeto con problemas de adicciones. sí. Eh, Cuando decimos voluntad viciada, ¿a qué te referís? No, a estar condicionada esa voluntad en función Ujú, de la adicción. Vos sabés que en muchos casos la característica del adicto es la negación de la enfermedad y por ende no ve el problema. ujú. Desde ahí hablo de estar viciada, que Bien. no está totalmente con muchos casos en trastornos psiquiátricos o en adicciones muy importantes, no está en condiciones de poder tomar esa decisión y Ujú. tener esa voluntad sin que esté condicionada. Está como quebrada la voluntad. Claro, exacto, Entonces, a veces le exacto. estamos pidiendo voluntad a alguien que justamente Y la viciada, ¿sabes voluntad está desde dónde viciada o digo? De quebrada. si la persona está mal y dice, no, yo no quiero porque yo no estoy, no, yo no necesito una internación. Ujú. Y vos sabés que sí. Claro, tal cual. Desde Bueno, ahí como que él no puede discernir. hace no sé, un tiempito atrás estábamos trabajando con los muchachos y bueno, justamente estábamos trabajando una teoría transteórica de Procházla y Clemente, que seguramente la conocés, la rueda de cambio.
Ujú, de precontemplación, contemplación, preparación del cambio, mantenimiento, recaída. Eh, y la de precontemplación, que es consumo, pero no reconozco que tengo un problema. claro, Bueno, uno de los muchachos en esa etapa estuvo 10 años. 10 años tuvo. Consumo, pero claro, no es un problema, lo manejo, lo dejo cuando quiero, ¿no? Hasta que, exacto. bueno, un día tuvo una tocada de fondo, como se dice vulgarmente, y reconoció de que tenía un problema, ¿no? O sea, tengo un problema, consumo y reconozco que tengo un problema, contemplación. Ujú. ¿Cuánto tiempo estuviste en contemplación? Y estuve como 3 4 años más hasta que empezó un tratamiento. O sea, vos imaginate que Claro, pasó claro, casi 15 años desde que empezó a consumir hasta que pudo acudir, en el mejor de exacto. los casos, a un tratamiento, ¿no? Eh, Exactamente, es un montón de tiempo. Por eso ya un hay año es mucho decisiones tiempo. que tienen que ver con la visión médica y científica, Ya y un también año es con el mucho grupo tiempo, Walter. interdisciplinario. Es la Cuan- manera de ayudarlos, Sí, es sí, la sí. manera de que puedan salir de esa situación de desamparo. Vos fíjate que también hace mucho hincapié en el tema de fomentar Ujú. los lazos sociales, ¿no? Y comunitarios. Bueno, hay que ver, en el caso de ese adicto, cuál es ese contexto familiar o ese contexto comunitario Tal cual. a la hora de su recuperación. Digamos, ¿hace las veces de obstáculo o de beneficio? Volver con esa familia o con ese contexto comunitario o a ese barrio. Sí, sí. Sí, a veces Bueno, sabes bien que ustedes hacen un trabajo muy grande de seguimiento y trabajan con amigos, con Mm, compañeros de trabajo, exacto. compañeros de estudio, con la familia. Mm, Es trabajar mucho eso, pero muchas veces esta ley te da como que el lazo social es único y es bueno. mm. Y realmente a veces no sabemos si es así. Claro, es cómo lo vas a sacar de la familia, ¿viste? No, a veces Exactamente, necesitas retirarlo, sacarlo, distanciarlo de la familia un tiempo para que pueda trabajar, porque a veces la familia es muy problemática, demasiado problemática, muy disfuncional. A veces el barrio es muy problemático, muy disfuncional, y a veces las dos cosas, la familia y el barrio. Entonces necesitas, exacto. ¿no? La persona necesita un tiempo deshabituarse, retirarse de ese espacio familiar o de espacio social o ambos para poder trabajar Exacto. lo que necesite trabajar y Sí, después volverá ahí o no volverá o continuará sí, la vida sí, de otra sí. manera. Y vos fíjate, Diego, que ahí volvemos a esto del abordamiento, el abordaje ambulatorio. Digamos, esa Ujú. persona vuelve. Claro, Por eso muchas veces es necesario otra vez volver a instalar el tema de la internación. claro. Pero no por cualquier cosa, sino cuando uno Cuando lo considera amerita. que esa persona necesita una internación porque está en riesgo o pone en riesgo a los demás a nivel potencial. Y muchas veces te lo pide la misma persona, necesito Sí, internarme, no, seguro. no, no, ni necesito internarme, no puedo parar, necesito internarme. Acá nos dice Mónica, ¿en qué instancia está la presentación de las modificaciones? Buena pregunta. Sí, mira, yo justo hoy estuve hablando con un asesor de la diputada, se comunicó conmigo y bueno, ya hasta empezamos a trabajar específicamente en un proyecto que tiene que ver con la presentación que hicimos de ese escrito. Así que está avanzando y la idea es que salga lo antes que se pueda, ¿no? Ujú. Se está Sí, tal cual. trabajando. También acá escribe Mónica, Cedronar tiene un posicionamiento. Sí, hay un posicionamiento de Cedronar que la Secretaría de Estado. No sé si... sí, está totalmente, hay una posición. Bueno, sin ir más Y sí, lejos, cuando salió... Ahí está, me acordé lo que quería decir. Gracias, Mónica, porque me lo hizo acordar. Esto de reducción de daño es una política pública que ya hace muchos años que está instalada, no es ahora o los últimos años. Lo bueno dentro de lo malo es que hicieron noticia, bueno, los que trabajamos en adicciones hace muchos años o conocemos, no es noticia que la reducción de daño, sabemos que es lo único que están haciendo es reducir daño nada más. Y bueno, de la Cedronar no han salido a decir no estamos de acuerdo no. con esos folletos, pensamos distinto, no, entonces claramente, bueno, es la política pública de Estado, es la reducción de daños, Sí. es así, no estoy diciendo algo yo, algo que a mí me parece, es No, lo es que, así. es el Pero cambio bueno, la el idea es nuevo que cambio se de pueda abordar paradigma. de otra manera, ¿no? Claramente. Digamos, yo creo que yo como agente de salud apunto a otra cosa.
Yo creo que la persona se pueda recuperar, no que se acomode o que se adapte, Claro. Eh, claramente. sí, sí es así, dice, afirma ahí Mónica, sí es así. Pero bueno, lamentablemente, o no sé cómo decirlo, si lamentable, no quiero ser tampoco tan trágico. Hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. em, con respecto a muchas cosas, ¿no? De leyes, de intervenciones, Sí, dispositivos. Hoy hablábamos con Roque también el problema cultural que tenemos, los problemas sociales. Bueno, los hospitales que la ley dice, ¿no? Que deben ser abordados, las problemáticas de salud mental en los hospitales generales, de los cuales más con la sí, pandemia no tenemos nada. Antes decíamos no hay gas, exacto, ahora. exacto, Entonces, vos imagínate exacto. trabajar con internación, no es adecuado. Entonces, acá, mira, lo voy a leer casi literal, por ahí no lo voy a leer todo, pero creo que en el 28, artículo 28, a ver, acá está, dice, las internaciones de salud mental deben realizarse en hospitales generales. A tal efecto, los hospitales Sí, de la red pública deben contar con los recursos necesarios. Bueno, ahí donde sí, digo, sí, sí. Bueno, a un ya punto, de ahí ya digo, arrancamos. el rechazo de la atención de paciente, bueno, lo dejo ahí. O sea, acá el órgano revisor, ¿qué pasó? Exacto, sí, sí, es lo que te decía antes, digamos, es fundamental el lugar del órgano revisor, que es otro aspecto que también nosotros propusimos de que haya un mayor control de quién es, de qué hace, de dónde está, Ujú, y yo creo que es ujú. fundamental el lugar del órgano de revisión, porque Sí, es lo que va a permitir que la cuestión funcione y que haya un mínimo control y que no se llegue a los excesos o a las situaciones institucionales que se vivieron. tal cual. Ah, te hago una pregunta, Walter. En la ley también... pero la ley dice que una persona se puede internar, no dice que no. Sí, Pero, sí, sí, sí. ¿cómo es? Porque recién decíamos que no. Pero sí que puede dejar el Me estoy poniendo tratamiento. en el lugar de la gente, ¿viste? Decíamos No, que no mira se que puede internar el si no hay artículo voluntad. 7 Pero en si no hay uno de los voluntad, incisos ¿se dice puede que puede internar? dejar el tratamiento. ¿Cómo? Que puede dejarlo el tratamiento. Ujú. Y en el caso de que no haya voluntad, la ley dice que se puede internar. Sí, pero judicializándolo Ahí está. Ujú. es la única manera. Pero Es la única manera. Y el tema es, la pregunta es, en ujú, general, en voz alta, sí. digamos, ¿es necesario llegar a una judicialización para internar a una persona? ¿Y de qué manera se puede judicializar? Está escuchando a muchas madres, muchos padres, No, no, muchos familiares. y con denuncias, obviamente. Digamos, con denuncias que se van juntando, obviamente vos lo sabes, en el trabajo diario tuyo, en distintas Ujú, actitudes y conductas que llevan vamos, en el caso tuyo, a los adictos de que tengan denuncia o pasen claro. situaciones que terminen en la justicia. Y en el caso de los trastornos psiquiátricos también, si algún hecho de riesgo este, que sea visible la situación. Y yo creo que no es así, yo creo que lo define claramente un grupo interdisciplinario si una persona tiene que ser internada para evitar que corra riesgo. Claro. Porque pensaba esto, ¿no? Epa. Soy papá, tengo mi hijo, está en consumo, está negado, no se Ujú. resiste a la ayuda, no quiere saber nada. Y escucho que una denuncia, o sea, solamente puedo hacer una denuncia, no puedo decir, no puede ir a un juzgado y decir, mire, mi hijo no quiere hacer tratamiento, No, necesita, tiene problemas de no, no. adicciones, no me dan bolilla. No te dan bolilla, por eso te digo que están en un estado de desamparo. Sé cuántos padres Ujú, que si, a ver, necesito ayuda para mi hijo. Pues muchas veces la adicción también genera delincuencia, ¿me entendés? Y cómo lo saco. Y no. Y aparte vos pensás que lo termina, esa internación la termina definiendo un juez claro. con un montón de causas, situaciones, Sí, lamentablemente, que se mueve en función de informes de profesionales. sí. Sí, porque no tiene la facultad de evaluar y Y de no. diagnosticar y etcétera. Claro, y cuando llegan esos informes, ¿me entendés? No, yo creo que es mucho más complejo para algo que tendría que ser mucho más sencillo, mucho más simple y que podría darle otra calidad de vida a las personas y a sus familias. Sí, Creo que se necesita sí o sí estos ujú. cambios. Yo creo que esta ley en los años que está demostró que bueno, que hay cosas que están buenas. La idea es esa, no es la idea sacar todo o derogar todo. No, hay aspectos que están buenos, pero bueno, tratar de modificar otras cosas para que realmente dé respuesta
a la sociedad, a los padres. Yo esto lo charlo muchísimo con muchos papás que me llaman, Sí. pacientes, expacientes, colegas, che, qué bueno que están mirando este tema, ¿no? Que no sale solamente en lo mediático, Ujú. sino que hay una intención de poder visibilizar qué está pasando con esta ley. Sí, sí, Cada sí. uno poner su parte de su lugar para poder modificarlo. Tristemente, las madres, más que los padres, y no es una forma de decir, terminan denunciando a sus hijos por robo, por violencia de género, por violencia Claro, sí, sí, interfamiliar, por hurto, ¿sí? Esto que decías, hay que esperar que se mande un macanón para hacer la exactamente. denuncia y de esa manera poder llegar a un juzgado y que el juez pueda ver, bueno, acá hay una persona que está teniendo estos comportamientos, pero también está teniendo consumo de droga, de alcohol o de ambas cosas. Y de Seguro. ahí poder hacer un abordaje y que poder ayudarlo a que haga un Sí, tratamiento. sí. Pero es una Y el, locura, y, en el y- siglo sí, XXI, avanzó la sí, sí, ciencia, sí. avanzó la tecnología, avanzó todo, ¿sí? Avanzó todo y que no tengamos una herramienta para en el caso que un ser querido esté negado a la ayuda, la Exacto. única que nos queda era hacer una denuncia, denunciar a nuestro propio hijo, denunciarlo Claro. por Sí, robo, sí. por violencia, para poder ayudarlo con el tema de adicciones, es una locura, es terrible. Cuando Sí, tenemos sí, todo sí. para ir por otro camino mucho más fluido, mucho más operativo, mucho más, ¿no? Sí, sí, sí. Más práctico. Me parece Totalmente. una Y no nos locura. olvidemos, Diego, del paciente dual, ¿no? De ese Ujú. paciente que ya tiene un trastorno psiquiátrico y después deviene una adicción, o viceversa, ¿no? De que tenga una adicción y que eso genere un trastorno psiquiátrico. Claro. Que también sabemos que el abordaje es complejo. ¿Mm? Pero bueno, yo creo que la intención está, esta vez realmente está. Y bueno, yo desde mi lugar estoy trabajando y realmente me siento muy cómodo como profesional de haber sido escuchado, que eso no pasa siempre. Y bueno, vamos a ver a lo largo del tiempo los resultados y obviamente, Diego, me comprometo ante algún cambio sustancial que haya de volver a tu Sí, programa sí, sí. y charlarlo, compartirlo con vos. Cuando quieras, con vos, con el equipo, pueden venir Dale, también, ¿viste? O hacemos dale, videollamada, como vamos a quiera. acercar. Sí, vamos a seguir en contacto Dale, para ver también desde acá qué más podemos aportar. Desde, también del exacto, espacio de radio me refiero, ¿no? No solamente en lo profesional, digamos, ya hemos charlado varias veces, sino sí, también sí, desde acá de poder difundir, hablar, debatir, charlar. exacto. Banca Sí, sí, Pueblo está exponer hecho el para eso. tema, viste, en la sociedad y que la Ujú. gente se pregunte y ya te digo, llegar a un buen camino. Para mí realmente es un Ujú. gusto haber estado hoy en el programa y bueno, y también las charlas que he tenido con vos realmente son muy ricas. Y yo creo que uno crece nutriéndose de las opiniones de los demás también fuera de la visión que tenga uno. Acá nos dice Paula, que nos escribe, dice, ¿y los derechos humanos para qué están? ¿Dónde está el ente regulador que debería hacer cumplir el riesgo para sí? Dice, ¿no? Mm. Excelente trabajo, te dice Mónica, excelente trabajo. Eh, sí, sería abandono de persona, dice Paula, ¿no? Dice, ¿y los derechos humanos para qué están? Y sí, ¿Dónde está el ente regulador? ¿Qué exacto. debería, el que debería hacer cumplir? ¿El riesgo para sí? ¿Sería abandono de persona? Mirá, sí, digo, porque decíamos hoy qué es lo que defiende, ¿no? Y claro, como está basada en los derechos humanos, es como intocable, no se puede tocar, Sí, ni cuestionar, ni sí, sí, mirarla mal, porque, viste, estás sí, en sí, contra de sí. los derechos humanos. Pero claro, si la persona está Claro, y negada, los no derechos puede ser humanos también están evaluada. ahí, en esa persona que no se ayuda. Claro, digo, si la persona está negada, no deja ser, no se permite ser ayudada, no está negada, no, nadie puede Exacto. evaluar, no hay, ¿no? Un equipo interdisciplinario que pueda evaluar si la persona necesita o no tratamiento. Entonces, un juzgado no te recibe, no te toma nada ante esta Claro, situación. Entonces, entre esta situación que es complicada, extrema y compleja es, nadie lo puede evaluar porque no quiere ir a un tratamiento, no quiere pasar ni por claro, la puerta de un consultorio para que alguien pueda evaluar, totalmente. diagnosticar, etcétera. Sí, sí, sí. Entonces, las familias no pueden llevarlo a un tratamiento. Ahora, en el mejor de los casos que ha sido evaluado y después se niega, hay una indicación, hay un diagnóstico, etcétera.
Bueno, ahí tenés un poquito más de suerte porque vas con el certificado, con Sí, sí, ¿no? la indicación del equipo, lo llevas a un juzgado y ahí sí te reciben porque hay algo que esté indicado, pero no pasa muchas veces. Lo que pasa es que no, no, no van, no no van pasa al muchas tratamiento, veces. no quieren saber nada ni con una consulta. Y ahí está una de las trabas que muchas veces Exacto. sucede, que bueno, Sí, sí, lastimosamente, sí, como sí. decíamos recién, las madres terminan denunciando a sus propios hijos para que pueda Sí, sí. intervenir un juez y ayudarlo de esa Por manera. eso te digo que no es necesario llegar a eso. Por Ujú. eso es importante que se pueda modificar esta ley y ya te digo, en esos puntos fundamentales, que es el Ujú. tema de los artículos de las internaciones, los artículos de tanto voluntario como involuntario, el tema del lugar del psiquiatra, la falta de la visión médica y científica, el tema de la medicación y el tema de la cuestión edilicia y el tema de las adicciones, Bueno, una ley ¿no? bastante ideológica. Eh, Sí, ¿Qué va a ser? sí, No sí, debería serlo, pero lo claramente. es. Pero Pero bueno, bueno, la idea es digo, la apuntar a la tenemos, hay que salud, ¿viste? No a mejorarla. cuestiones ideológicas. Hay que mejorarla, se puede mejorar. Totalmente. La gente se está dando cuenta también que hay que mejorarla y eso también es importante, como también se han dado cuenta de que es una locura hablar de reducción de daños, que lo hicieron noticia, algo que no era noticia, Sí, pero lo hicieron noticia hace poco. sí, sí. La gente se enteró Ujú. y todos los periodistas salieron, la mayoría de ellos, diciendo, oh, eso está mal, ¿cómo puede ser? Bueno, nosotros lo venimos diciendo desde que se instaló del primer día, que no es una locura hablar de reducción de daños cuando no tenemos prevención, cero prevención, no tenemos prevención de nada. Sí, sí, sí. No hay psicoeducación, el sistema No, no, promoción. sanitario no está Ni hablar. preparado para el abordaje, recién lo mencionamos. Exacto. Se está hablando de regularizar, de regular o despenalizar el consumo de marihuana en un contexto totalmente desfavorable. Estamos Sí, como sí, empezando de sí, atrás para totalmente. adelante. ¿Por qué no hacemos Sí, 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 prevención, sí. psicoeducación, los hospitales Sí, públicos sí, que sí. estén preparados y estén a la altura de la Totalmente. problemática? Y capaz que en 20 años, cuando haya un cambio significativo, social, cultural, en Sí, 20 años, 25 años, quizás ahí nos podemos sentar a decir, vamos a desregular o despenalizar el consumo de marihuana y trabajemos con reducción de daño como único abordaje. sí, 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 sí. Digo, que Sí, con otro quizás nos modelo de podamos sociedad, sentar ¿no? Con este que a nos toca hablar, vivir, quizás, no digo que sea así. en el cual hay un montón de situaciones en las cuales la comunidad es vulnerable todavía, Sí, ¿entendés? Entonces sí, me sí, parece sí. que no está apuntado a esa sociedad. No, y aparte te lo comparan con Francia, ahí, pero Claro, con Francia, Noruega, ¿me entendés? Con Noruega, Holanda, ¿me Canadá. entendés? Digamos, con otras realidades, ¿viste? Con otras realidades. Pero bueno, acá Walter, hay mucho de cortar y pegar, ¿viste? sí, sí, sí. Eh, Walter, te agradezco. y no de pensar en Sí, la es que gente. justamente hay que ir ahí, ¿no? A pensar, reflexionar, profundizar, investigar Totalmente. y Es así, Diego. enriquecer las cosas que tenemos y ir por más, ¿no? Ir por más que lo necesitamos. Y es una ley que, bueno, mejorar la ley es un aporte para la sociedad, no es para algunas personas. Totalmente. Digo, ¿no tenés problema con el tema de adicciones? No, pero nunca se sabe. Y el día de mañana, si pasa, Sí, sí, sí. tenés una ley que te Sí, sí. favorece y te ayuda a poder ayudar a ese familiar que está negado, ¿no? Que en la mayoría de los casos Eh, pasa eso, está el yo, negado, ¿no? yo lo veo desde ahí, Diego. Yo Ujú. creo que en esta beta que estoy transitando es poder ayudar a nivel comunitario, no solamente en el consultorio, ¿no? Sino el poder ayudar para que surja una ley que dé muchas más respuestas a nuestra gente. Walter, Retamosa, muchísimas gracias. Gracias por No, por acompañarnos, favor. por estar. Y bueno, cuando quieras, Banca Dale, Pueblo está en las puertas abiertas. dale. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por la invitación. Estamos en contacto y bueno, un saludo grande a toda la gente que nos ha escuchado. Bueno, muchas gracias. Ahí estamos despidiendo al licenciado Walter Retamosa, que bueno, viene trabajando ya hace un tiempo sobre mejorar, actualizar la ley de salud mental 26.657, que siempre lo aclaramos,